y la valoración del accidente partiendo desde lo particular para eventualmente obtener resultados globales. Él también ha sido profesor de varias universidades y lo es actualmente, como es la Universidad Iberoamericana, del Centro de Diseño, Cine y Televisión y de la Universidad de La Salle Bajío. Coordinador del diplomado en procesos generativos de diseño y del diplomado en lógicas digitales y expresiones materiales de la misma Universidad Iberoamericana. También es tutor del taller de interacción sistémica y manipulación inactiva de lo emergente, impartido esto en el SOMA. Becario del FONCA en el programa Jóvenes Creadores del 2006 y en el 2007, con el proyecto Sistema Interactivo de Control Local. Orgullosamente, desde agosto de este año, es profesor de asignatura del posgrado en arquitectura de la FES Aragón, UNAM. Un aplauso muy fuerte para el maestro. Platicaremos un poco del accidente y del valor del accidente. Esto fue un muy buen accidente que saliera esto sin que yo la pusiera. Pero estuvo bien para ver sus caras, es como poner una imagen desagradable que todos dejaban de verlo y les causaba el ruido. ¿En serio? ¿No se equivocó? No. De hecho, el título de mi ponencia, antes, iba más preparando esto. Título genérico de conferencia con esdrújulas. ¿Cuántas esdrújulas oyeron en la presentación anterior? Y eso está de miedo, ¿no? Nos entrenan a poner palabras complicadísimas y decir palabras complicadísimas, y mientras menos se entienda lo que decimos, parece que hay más magia detrás de lo que estamos haciendo. Me interesa que hoy planteemos esa idea y critiquemos, empezando por esta otra idea, la arquitectura fiesta. Sí estamos en un momento, en verdad, asqueroso de la profesión, donde hay cosas y están pasando cosas que prefiero ponerlo así directo y que las comentemos y que desde ahorita se les pase la náusea y sigan haciéndolo con ganas, a que después salgan y se enfrenten a eso y bueno, de todas formas les va a dar náusea y será algo de lo que se acostumbran, pero está bueno platicarlo. No es nueva esta crítica a lo que hacemos. Había un grupo de arquitectos de la Architectural Association en los 70s que se llamaban ARC, Architectural Revolutionary Council, Consejo Revolucionario de la Arquitectura. Una de sus imágenes más fuertes era esta idea de propaganda también. En esta imagen fuerte los criticaron mucho por tener referencias neonazis o lo que sea. Era una cosa de imagen, o sea, la gente no entendía, pero sí era de, si la arquitectura, si el crimen no paga, ¿de dónde saca su dinero los arquitectos? Ya decir eso desde dentro, criticar el sistema completo y criticar la estructura misma de lo que hacemos, creo que es necesario muchas veces también para poder avanzar y depurar. Esta crítica iba a el RIBA, el órgano, el Colegio de Arquitectos de Inglaterra, que no hacía su trabajo, y que no hacía su trabajo como regulador de lo que los arquitectos podían o debían cobrar o debían hacer, y bueno, cualquier similitud es mera coincidencia, ¿no? Por lo que pasa acá. Siguiente, por favor. ¿Qué momento de arquitectura quieren que hablemos o cuál mencionamos de lo que está pasando últimamente? Podríamos sentarnos horas a hablar del valor del proyecto, hablar de la importancia de este proyecto a nivel arquitectónico. Es de los proyectos más importantes a nivel nacional en mucho tiempo. ¿Y cuántas veces han visto esta imagen de esta mega farsa de alguien ahí calcando una planta y el otro coloreando lo otro, como, no sé, pero ya en un tema también de propaganda de vean qué cercanos somos y vean cómo colaboramos y vean nada, nos llevamos tan allá en el nivel crítico de esto. No podemos negar el currículum de Lord Foster, podemos cuestionar muchísimo el currículum de Romero, pero está triste, o sea, sí está muy triste. Seguro han visto en redes, o sea, no hay, yo creo que un arquitecto que esté conforme con cómo sucedió y lo que sucedió, y eso evita que podamos hablar de lo importante que es el proyecto y que debe tener su valor. O sea, no es ningún tonto Norman Foster, y Romero quiero creer que a otro nivel es inteligente. No sé, sí es un momento triste, sí estaría
nada, ni siquiera es decirles, ay, si fuera alumno, nada. En este momento para mí es muy triste pensar y hablar de esto. Y que eso es lo que me representa y que, bueno, se está planteando. Él se han leído entrevistas así de, ¿qué parte del proyecto tiene tu firma? Todo por completo. Favor, bueno, X. Sigamos, siguiente. ¿Cómo definimos esta gran palabra con mayúsculas? Siempre me gusta llegar a esta parte del cuestionamiento de esto con mayúscula y enfatizo la mayúscula. Algo que Alejandro Hernández hace mucho es este cuestionamiento de las mayúsculas, y Manuel Delano también lo ha hecho. Podemos hablar de la revolución del estado, de esta cosa fuerte de la arquitectura, o le bajamos un poco de tono y hablamos de la arquitectura, de tantas dinámicas y tantas posibles interpretaciones que hay de arquitectura en todos niveles, sea a nivel profesional, nivel internacional, nacional, como quiera. Siguiente, por favor. Lleva cierta carga la plática, y lo verán, y lo hemos platicado también. El pararse aquí es más un proceso catártico que, o sea, para mí enseñarles fotos de mis proyectos y qué he hecho, vean la página y lo que sea, y ya es suficiente, ¿no? Pero hablemos mejor de este tema. Un amigo escribió esto, leyendo a mis amigos, se movió ahí, pero veo que a más de uno, lo único realmente público que les interesa son los aplausos. Claro que está este debate sobre lo público y el espacio público, y que tanto nos metemos como arquitectos a lo público, otra vez con mayúsculas. ¿Por qué no planteamos esto? Vamos a hacer una perfecta definición que incluya todos los clichés de lo que el arquitecto debe hacer y debe ser, a ver si coincidimos y seguimos todos eso, y lo tomamos ya así como este punto a seguir, ¿no? El arquitecto debe interesarse en lo público, aunque no pueda definirlo. Debe enganchar con lo social, aunque lo haga desde posturas tibias, es bastante común. Debe hacer ciudad. ¿Qué es eso de hacer ciudad? ¿Cuántas veces han oído eso de hacer ciudad? ¿Qué se habla cuando se hace ciudad? Aunque no entienda la ciudad. Entendamos la ciudad primero y luego hacemos ciudad. Y sabremos si hacemos o no ciudad en realidad. Debe escuchar al cliente, esta es una parte hermosa también, aunque sea desde una dinámica despótica. Debe sentir que quiere ser el ladrillo, aunque no entienda la arcilla. No hay idea de material nada más, pero sí tengo que sentir el ladrillo que quiere formar. Debe crear un juego poético de cuerpos y volúmenes en perfecta comunión con la luz. ¿Cuántas veces han oído esa definición? Aunque no tengan nociones básicas de geometría. Y para fomentar las condiciones necesarias para que pasen cosas. Y esa es alusión directa y burla a un mentor mío que usa mucho esta frase, ¿no? Vamos a generar las condiciones necesarias para que pasen cosas. Con esta ambigüedad y esta no definición de qué son esas cosas que pasan, de qué se habla. Debe ser diestro, por supuesto, con expresión de sus ideas geniales, con el lápiz habiendo leído y idolatrado a Palasma. Todos conocen a Palasma, Johanny Palasma, la mano que piensa. Nadie, ni una mano se levanta, qué bueno, pero bueno, ahora conózcanlo, leanlo a profundidad. Palasma es este arquitecto finlandés que es teórico importante, que plantea gran parte del debate del uso de la mano y de si se debe seguir dibujando o no. Está basado en ideas de Palasma. Plantea que la mano piensa. Es ponerlo de forma muy reduccionista, no es solo eso, pero sí, o sea, nada, leanlo, estudienlo y luego quemen sus libros y avanzamos. La mano pensó. Sabiendo que su mano piensa, relevanta el cerebro y sus responsabilidades básicas. Todo lo anterior, obviamente tenemos que buscar certificación LEED y, sobre todo, debemos vivir arquitectura puño cerrado contra el corazón, porque somos arquitectos, ¿no? Y entonces toda la vida gira en torno a que somos arquitectos. No creo. Siguiente, por favor. Ok, partiendo de eso, la arquitectura apesta, ya están estudiando arquitectura, no salgan corriendo todos, si no me van a correr a mí, por si salen corriendo todos y dejan de estudiar arquitectura, no creo que hagan eso tampoco. Ya están más o menos un poco relacionados con esta dinámica amor-odio, sadomasoquismo que implica ser arquitecto. Bueno, la arquitectura apesta. ¿Qué hacemos entonces si la arquitectura apesta? Siguiente. Y una parte fuerte es si la arquitectura apesta, ¿qué enseñamos? O sea, también en este rol de maestros y de educadores,
¿qué les enseñamos? Sabemos que la arquitectura no se puede enseñar, o sea, esa discusión ya está superada. Transmitir esta sensibilidad y todo, si es que hubiera este aspecto poético fuera, ¿cómo se enseña? Nos enseñan. ¿Cómo se enseñan? O sea, hay tantas capas. Se instruye, es algo más cercano a una idea de decir los griegos bajo el árbol, platicando ideas y viendo cómo se construye cada quien su propia noción. Creo que es más cercano a eso, a decirles el arquitecto debe hacer esto y tiene que hacer esto, y ustedes, por lo tanto, si son arquitectos, deben hacer esto. No creo que vaya por ahí. ¿Qué enseñamos y cómo lo enseñamos? Es la inquietud que genera esta, o el origen de esta plática. Como oyeron, doy clases y lo platicaba hoy en la mañana. Fue algo que no esperaba. Nunca en quinto o sexto semestre me imaginé estar dando clases, lo pongo entre comillas. Tenía esta idea también del profesor y ciertos clichés de ciertos maestros que no eran muy buenos, otros que conocí que eran mucho mejores, y que decían, pero aún así no me relacionaba nada, o yo viéndome en su rol. Accidentes, insisto, más accidentes, acabé dando clases. Regresando de la maestría, lo primero que hice fue, aviéntate a dar clases. ¿Por qué no? Aprendí muchas cosas, voy a platicar de lo que aprendí. Y veo mucho como modelo a seguir a Joseph Beuys. ¿Alguien conocía a Joseph Beuys? Artista conceptual de los 70s, alemán, pero tenía esta noción de la enseñanza, de la construcción de un argumento, de la construcción de una idea, mientras enseñaba, de este loop entre la audiencia, los alumnos y lo que él iba pensando. Y sus clases era eso, era esta construcción de sus ideas, ir dibujando, ir debatiéndolas, tal vez en un proceso de espejo donde él se estaba hablando con él, pero no importa, o tal vez también en un proceso de diálogo con sus alumnos. Ese proceso me hace bien interesante, esta cosa horizontal, esta estructura horizontal donde los alumnos obligan a que nosotros cuestionemos las cosas, y se diluye un poco este rol de yo arriba de esta pedestal diciéndoles que deben de hacer otra vez. Se vuelve más esta reflexión y vamos todos construyendo ideas. Claro, el de este lado tiene algo más de experiencia, va guiando, va moviendo, pero no es una cerrazón de la verdad absoluta impuesta sobre los otros. Esa parte, insisto, lo veo como modelo a seguir. Tengo un maestro de preparatoria que también es mi modelo muy cercano a esto, me enseñó lógica y ética, y tenía esta idea de todos aventando papeles atrás, jugando, gritando, y él dando su clase, y si habíamos tres poniendo atención, sabía que era nuestra responsabilidad poner atención, los demás no importa. Siguiente. También me gusta esta idea. ¿Conocen a Lars von Trier? Bien. ¿Vieron Nymphomaniac? Seguro las dos últimas, ok, por eso lo conocen. ¿Conocen antes de Nymphomaniac a Lars von Trier? ¿Sin construcciones? Ok. Entonces recuerdan las 5 construcciones y de qué trata. Es esta película documental. Lars von Trier pertenece a este grupo de cineastas que siguen reglas muy claras, se llama Dogma, de hecho, el grupo, para hacer cine. Y en esta película le pide a otro director de una película muy importante de los 70s que replantee o vuelva a hacer su película, pero siguiendo ciertas reglas que Lars von Trier plantea. Recuerdan que en algún momento, en una de las escenas importantes, el director presenta ya su película. Lars von Trier es increíble, es genial, es una obra maestra otra vez, pero no es la película que te pedí. Entonces, repítela. Y el otro así de, a ver, es broma, ya no me está gustando el chiste de nuestro documentalito, no voy a repetirla, repítela, no voy a repetirla, no. Bueno, entonces, siguiente. El maestro está enojado, me encanta esa parte. Tengo que castigarte. Siguiente. Y el castigo era siguiente, haz lo que quieras. Es buenísima esa parte. Es buenísimo también lo que provoca el llevar esta dinámica donde estas obstrucciones nos dan una guía y nos dan un camino a seguir, y de pronto el castigo es ya no tenerlas. Entonces, haz lo que quieras puede ser congelador y puede ser también, o sea, mortal, o sea, que acabe matando cualquier proceso de diseño. Por supuesto que dice, no le entro de castigo, no puedo hacer nada, ok, repito la película, y sí, repito la película, y bueno, se acuerdan qué pasó.
Siguiente. Necesitamos reglas. A pesar de esta dinámica que se va construyendo, el argumento que siempre hablo de mi origen Montessori. ¿Hay alguien en Montessori aquí o que haya sido Montessori? Poquitos. Y la levantan así como 3. ¿Los demás saben qué es el Montessori? No, sí, no, ok. Es este sistema de enseñanza abierta, es difícil también explicarlo, pero donde la base es que el niño va descubriendo y jugando y haciendo cosas y a partir de eso va aprendiendo. No es esta imposición a través de conocimiento, es cómo te vas formando. Y eso, para los que somos Montessori en México, sabemos que después de secundaria se acaba eso, no hay exámenes, no hay hora, entonces entras después a una escuela tradicional y shock absoluto y reprobadas y demás. Bueno, esa fue la historia. Y tenemos un tema con la autoridad y tenemos un tema con la estructura también. Nada, eso permea al cómo se enseña. Por más que yo me acerco a esta idea Montessori de cómo deberíamos enseñar y cómo deberían aprender, sí estoy de acuerdo también con esta parte. Necesitamos reglas y tiene que ver también con lo que vamos a hablar un poco más adelante, sistemas emergentes. Siguiente. Necesitamos estas obstrucciones. El problema es que las vemos, estas obstrucciones o estas limitantes o estas condiciones, como eso, como limitantes, cuando no son. O sea, si hablamos de un proceso de diseño, estas limitantes son las que guían el proceso y esos parámetros, ideas, rangos, demás, son los que guían un proceso, no necesariamente son obstáculos. Siguiente. Entonces, ¿qué aproximación? Y esto apenas estoy bajándolo a ideas un poco más claras. En sí, esto podría ser una aproximación metodológica y podría hablar de una postura pedagógica. Sepan que, o sea, el ideal es que estemos todos los maestros perfectamente preparados y hayamos tomado 3 años de especialidad en pedagogía. No pasa. Yo no tengo idea, no tomé un curso de pedagogía, tengo nociones y podemos tal vez echarlos a perder por ciertas ideas. Espero que no, o sea, si hay esta idea de que queremos transmitir conocimiento y demás, ya tienen suficiente fundamento como para no echarlos a perder, pero esta postura pedagógica que podría plantear es absolutamente empírica, intuitiva. Siguiente. Emergence, este concepto que en inglés tiene connotaciones muy claras, en español no tanto, la traducción es emergencia o lo que emerge, y siempre hablo de él porque es una de las ideas o conceptos que creo que rige el cómo hago las cosas, cómo pienso, cómo tomo decisiones y demás. Siguiente. Es la obtención de resultados complejos a partir de la interacción de elementos simples siguiendo reglas de bajo nivel de sofisticación. Puede sonar complicado, no es tan complicado. O sea, cosas, fenómenos complejos a partir de componentes muy sencillos y reglas muy simples. Lo importante es la interacción entre esos elementos, no es la suma directa de sus partes. Siguiente. Un pájaro por sí solo es absolutamente irrelevante. Siguiente. En proliferación empieza a generar estos fenómenos complejos. Han visto todos una parvada. Los pájaros siguen reglas bien simples. Si hay 50 personas y yo me muevo a la derecha, estoy programado para que si alguien de mi izquierda se acerca hacia mí, pues doy un paso a la derecha, y si eso lo prolifero, todos nos vamos a mover hacia allá eventualmente o de regreso. Siguiente. Lo mismo pasa en el Game of Life de John Conway, donde un píxel programado con 3 reglas genera fenómenos complejos. Revísenlo y jueguen con él. Es así el mínimo de programación relativo a emergencia, los sistemas emergentes. Y tiene relación directa con el diseño computacional, o cómo lo conecto con el diseño computacional. Ese es un tema, y ha sido un tema que me interesa desde que acabé la maestría, y he tenido este ir y venir de obsesión con lo computacional, querer desligarme por completo de lo computacional. Ahorita critico a Palasma y procuro no ponerme fenomenológico, pero cuando era estudiante era así, el más soy arquitecto con el corazón y el más entregado a eso. Péndulo, de nuevo, y balance. Uno de esos extremos ha sido el diseño computacional. Siguiente, que podría yo resumir mi aproximación en la conversión de datos en formas, o la traducción de datos en formas. Siguiente. Para esto he visto que es necesario este proceso de otredad. La máquina es una herramienta, sí, podemos tomar posturas opuestas en cuanto a cómo concebimos esta herramienta. ¿Es solo una herramienta quitándole peso o es la herramienta que nos resuelve todo? Creo que no, creo que es un balance entre ambas. Sí creo necesario para considerar la herramienta digital una herramienta de diseño, tener este proceso de otredad donde yo
tengo este diálogo conmigo, este cuestionamiento de lo que yo hago. Yo estoy programando la máquina, pero mi fin último es que la máquina o esos datos generen algo, no sea yo el que diga está increíble esta forma y le voy a dar esta forma, sino esa información sea la que genere esa forma, sin la contaminación de mi influencia subjetiva. Pero entramos a esta contradicción inmediata, ¿no? ¿Cómo dejo de ser yo mismo? Esa es una contradicción fundamental. No puedo dejar de ser yo mismo, no puedo dejar de tener interpretaciones subjetivas de lo que hago, porque todo pasa a través de mi experiencia y de mi vivencia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si nos vamos al extremo de vamos a buscar el objetivismo absoluto, cuando menos ya es una buena meta y nos hace llegar o alejarnos más de lo que nosotros podamos contaminar el código con nuestras ideas subjetivas. Siguiente. Conecta directamente y mal interpretado con el diseño paramétrico. Yo hago la misma cara. Es vomitivo este término. Vomitivo. Si me preguntan y si quieren definir, no hago diseño paramétrico, y que diga que hace diseño paramétrico, cuestionen qué es el diseño paramétrico, en fin. Pero ya es estas palabritas y de estos lugares comunes que han ido agarrando fuerza y que ya, si ponen otra vez, se me olvidó en mi definición, ¿por qué no puse eso? Certificación LEED y hacen diseño paramétrico y entonces ya son los arquitectos de vanguardia, eso ya lo separaría, ¿no? Ya sería de vanguardia. Siguiente. Y después de diseño paramétrico, arquitectura paramétrica. ¿Cuál es la arquitectura paramétrica? O también lo pregunto constantemente, ¿cuál no es arquitectura paramétrica? Si hablamos de que lo paramétrico se refiere a aquello que sigue ciertos parámetros, que arquitectura no es paramétrica. Y el último, el parametricismo, es una belleza, es el pináculo de este porquería Roberta que hacemos los arquitectos. Siguiente, el parametricismo. Y tengo que hacer referencia a este libro también, ¿no? Bullshit. Bullshit, ¿cómo lo traduciríamos? ¿Cómo eso? Patraña, ¿no? ¿Qué es? Sí, bullshit creo que se entiende bastante bien. Para bien o para mal, ese anglicismo ya lo tenemos bastante asumido. Pero sí, patraña, embuste. Este libro lo escribió Frankfurt. Es un tratado pequeño y una reflexión alrededor del embuste o de las patrañas. ¿Y qué implica decir patrañas? Contra, ¿qué implica decir mentiras? Son muchísimo más peligrosas las patrañas, porque las patrañas, el que las está diciendo, las cree. El mentiroso creo que tiene cierta noción de la verdad y que no está diciendo la verdad, y cuando menos existe esta dualidad. El embustero no, y eso está bien peligroso. Lo escribió también, me acuerdo, Frankfurt, cuando estaba Bush de presidente. Entonces, bueno, había relación ahí directa, como ponemos el foto de Bush aquí al lado y ya es por excelencia. Pero bueno, alguien saque alguna imagen de algún arquitecto de confianza, algún arquitecto de confianza, y pongámosla ahí, ya. Siguiente. Partiendo de eso, de que deberíamos evaluar cuáles son patrañas y cuáles no, conviene que lean la autopoiesis de la arquitectura de Patrick Schumacher, que fue el que acuñó el término parametricismo, diciendo que el parametricismo es el siguiente gran estilo, no solo en arquitectura, sino en general, que todos deben seguir, por supuesto, él siendo el inventor. Desde Schumacher es el socio de Zaha Hadid, Pritzker, demás, y que nada, tendrá la misma postura que con Norman Foster, no es ningún tonto. O sea, cualquiera que escriba 2 tomos de este tamaño, de lo que sea, ya tiene algunas neuronas conectadas. Aún así, este tema de arquitectura paramétrica, llevarlo al extremo de que es el parametricismo un estilo, ya, batidillo absoluto y pérdida de validez y lo que sea. Y van a ver bien claro cuando hay papers más o menos académicos serios, que los que están enfocados apoyando o apoyan un poco el parametricismo, hay algo ahí de secta, oculto, y que puede tener un poco menos de validez el texto académico, y los que se refieran a diseño computacional en un poquito más de validez. Quisiera separar eso en 2 categorías, aunque ya empieza a dividirse porque son de estos términos que sí se van usando cada vez más. Siguiente. Pero si buscamos diseño paramétrico, está hermoso que veamos a David primero, y bueno, todos los demás, así ya sabemos y tenemos esta noción de que son poritos abiertos y cerrados, gradientes, algo. Hay una lectura clara de qué va generando una herramienta o el cambio de una herramienta o un cambio de paradigma, entre paréntesis. Siguiente. Si ponemos
diseño generativo ya hay una diferencia, pero tampoco tan visible, hay muchos que se diluyen y se repiten, y ya vemos processing, hay algún otro software, otras cosas, gráfico, otras corrientes, no está tan limitado como paramétrico. Y siguiente, y otra vez para estar orgullosos de nuestro contexto, diseño paramétrico en México. Taller, está malísimo, salió un taller mío, eso no debería haber pasado, pero ok, ¿qué enseñamos? Entonces vamos a enseñar 3 definiciones de gradientes. Toda la banda quiere ir a ver estas definiciones y los talleres están enfocados. Y sí, conozco perfecto quién de esos talleres, y alguien no reconoce y dice, no, te voy a decir, no me lo sabe esa postura también. No es adquirir conocimiento de un ultra básico de un programa para creer que estamos haciendo un estilo y ya estamos haciendo algo bien o siendo estos arquitectos de vanguardia. Siguiente. Y aquí ya sí puse la palabra workshop, bueno, ya salen tantos más, ¿no? Y de tantos, no tantos grupos o maestros. Siguiente. Básicamente pasa esto, ¿no? El paramétrico, sí, wow, Grasshopper es paramétrico, entonces Grasshopper va a ser wow, tengo que aprender Grasshopper. Siguiente. Y una alumna, siempre la ando quemando, una alumna de la Ibero hace como 2 años causó una de mis mayores decepciones a enseñar este programa, diciéndome, nada, se había dado este taller con una amiga mía, doctora, donde íbamos a probar un plugin nuevo, íbamos a hacer algo emocionante. Decidí que todos sus alumnos fueran a este taller y ella dijo, oye, no, pero es que yo me metí a este taller porque quiero aprender bien Grasshopper. Fue así, lágrimas, yo, silencio, nada, no poder decir nada, impotencia absoluta de a qué nivel de sinapsis neuronal me voy para explicarte que no vas a aprender bien Grasshopper. Es como si alguien dijera, quiero aprender, me metí a este taller porque quiero aprender a ser un gran poeta. Suerte, te voy a enseñar a escribir, a hacer reglas gramaticales para que seas gran poeta. No va a estar en mí. Es un lenguaje de programación, ¿cómo le enseño bien a usar Grasshopper? Y ya, paso frustrado, decidí no dar clases otra vez, caí el semestre pasado y el semestre pasado ya me volví a convencer de que no vuelvo a dar clases de Grasshopper en mi vida. Siguiente. Creo en eso, quien necesite que le enseñen a usar Grasshopper no merece usar Grasshopper. Siguiente. Sí creo, y cuestionaría también esta idea, y por eso hace rato lo puse entre comillas, que hay un cambio de paradigma, y otra vez, gran palabra rimbombante, pero sí creo que pasa este cambio de cuando menos cómo interpretamos las cosas. Y creo que parte de ese gran cambio es ver la forma como consecuencia, y debería ser como, claro que la forma es consecuencia, siempre ha sido consecuencia. Otra vez, ¿qué arquitectura no es paramétrica? ¿En qué arquitectura la forma no es consecuencia? En muchas, muchísimas. O sea, en muchísimas es el gesto genial del que está ahí parado con lente grueso, monito y diciendo lo que sea, y otra vez dibujando, libro de Palasma en mano. Esta es la forma. Lo veo de una forma distinta. Creo que la forma es consecuencia de, otra vez, datos, proliferación de datos, relaciones, etcétera, etcétera. Muchos factores. Siguiente. De ahí tenemos que preguntarnos, ¿hacemos una evaluación formal o hacemos una evaluación procesal? Y esto me ha funcionado bastante también durante clases, establecer la diferencia entre estas dos evaluaciones. Siguiente. No a las referencias formales. Siguiente. Sí a las referencias procesales. Siguiente. Verde. Ya entramos en el tema naturaleza. ¿Cómo se crean las formas en la naturaleza? Y no tampoco me vayan a poner la etiqueta de sustentable, verde, musli, come flores, nada de eso. Es horrible, pero... Siguiente, a ver. La naturaleza no existe, partamos de eso. Ni siquiera le damos tantas vueltas. Es un constructo, es una idea del hombre, somos parte de esa naturaleza. Lo que sea que hagamos es parte de esa naturaleza, por lo tanto no hay diferencia entre natural y artificial. Resumida así, una postura milenaria y filosófica, debate eterno de
si hay o no esta separación, reduzcámoslo a eso, no hay separación. Por lo tanto, la naturaleza con N mayúscula no existe. Hay sistemas que se dan en medios naturales, y hay, obviamente hablamos de seres orgánicos, de sistemas orgánicos y demás, podemos tener esa diferencia, pero somos la naturaleza, esto es natural, esto es natural, era natural que pasara esto, y podríamos debatir tanto más si esto es nuestra evolución y bla bla bla, no es el tema hoy. El otro tema también es, las formas no se crean. ¿Cómo se crean las formas en la naturaleza? Ok, no hay naturaleza y las formas no se crean. Siguiente. ¿Por qué no se crean? Vamos a hacer esta diferenciación entre creación y generación. Las formas en sistemas naturales se generan siguiendo ciertas reglas, y se generan siguiendo esta secuencia de accidentes que podemos o no podemos entender, y siguiendo también una, serie de, otra vez, parámetros, reglas y condiciones bien claras para que pase que existamos, que seamos, es generación. No nos metamos en temas teológicos tampoco, porque lo que anula es la idea de que si alguien crea, si hay creación, debe haber un creador. Insisto, no entremos en esos temas. Siguiente. Sí me interesa hacer esta diferenciación también. La creación de la forma, el encuentro, la búsqueda de la forma y la generación de la forma. Los pongo en inglés, otra vez repito, porque es más fácil encontrar información si lo buscan en inglés, porque son términos que ya hay ciertas posturas filosóficas detrás y cierta investigación detrás. Siguiente. Esto implica un creador que controla. Eliminemos esa idea de nuestra cabeza. Form finding. Siguiente. Anterior. Form finding es un término muy usado por ingenieros que no tiene que ver tanto con esta idea romántica de que tengo el bloque de mármol y lo voy esculpiendo para que salga el cuerpo. Entonces no va por ahí, sino que se encuentra la forma dependiendo de las cualidades materiales. Insisto, es un término común ingenieril. Y form generation tiene que ver más con programación, con este código que genera cierta consecuencia geométrica o formal. Siguiente. Está horrible estar diciendo siguiente tanto, preferiría yo así. ¿Por qué no le haces? Sí. Con el miedo de caer en esta idea otra vez de el arquitecto debe, sí me estoy acercando a estos principios que podemos cuestionar. Y están basados en la idea de lo emergente, y a partir de eso he basado muchos de mis talleres o muchas de mis clases y de mis aproximaciones a cómo ni siquiera enseño, sino cómo hacemos esto académico alrededor de la arquitectura. Primero, un argumento coherente puede emerger de cualquier concepto. ¿Por qué digo esto? Al principio en mi taller de proyectos en Levero, día 1 le decía a los alumnos que encontraran, les doy una serie de reglas que ahora les mostraré, pero escojan un término el que quieran. Y al principio se va la palabra concepto, pero ya veía así la carga de ese concepto. Entonces tuve que usar otra palabra porque esa ya estaba podrida, la chupó el diablo y otra cosa. Un término, una idea. Y hubo quienes hablaban de... El maestro Willy dice que dimanencia. Okay. Término dimanencia. ¿Puede ser? Nada, había gente que decía, yo escojo locura, yo escojo ominoso, yo escojo piedra, y yo escojo agua. Ok, a partir de esa idea vas a generar algo arquitectónico todo el semestre. ¿Qué pasa con esa idea? Tengo agua, ok, agua, su definición, agua, sus componentes, agua, su estructura, agua, qué consecuencias geométricas tiene, agua, con qué lo relacionamos, agua como idea o arquetipo de la limpieza, agua. Ya con eso, si hago un diagrama con mis manos, se va abriendo la investigación bastante. Esta investigación se abre, después se va cerrando otra vez. ¿Qué me interesa? El que me interesa es ultra riesgoso porque puede estar muy cercano al que me gusta, y que me gusta está prohibido decirlo porque no nos interesa que les guste o no, nos interesa la investigación que dice. Después se va reduciendo esta investigación, se enfoca a algo, y el brinco también cuántico imposible es cómo traduzco eso a un movimiento arquitectónico. Casi nunca hemos llegado a eso.
Siguiente. A lo que ha evolucionado ahorita regreso al casi, nunca hemos llegado a eso, porque el casi excluye ciertas cosas. Sí, está bien. Siguiente. Un sistema constructivo puede emerger de cualquier material. Lo que está pasando ahora un poco en la estructura de la clase del posgrado, y lo que hago también en taller vertical a otro nivel, es escojan en vez de un concepto, un material, el material que sea, el que quieran, no importa si les gusta o no, es irrelevante, después se va a eliminar. Nada, madera, ok, la madera está formada por estos dos componentes, es un producto de origen orgánico, por lo tanto son células acomodadas con X geometría, una geometría dada que depende de ciertas funciones y que depende de ciertas necesidades, y que va evolucionando y que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo dividirlo en características geométricas, características físicas, resistencia, bla, bla, bla. Todo eso se va abriendo y después puedo irlo cerrando si es que me interesa el acomodo geométrico, ese acomodo geométrico qué potencial tiene para ser escalado o no y usarse en otro sistema estructural o en otro sistema material, o si es un tema más conceptual, abierto, qué relación puede haber entre no sé, el transporte de los nutrientes en el árbol con la geometría de las células, por qué se dio, etcétera, 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 para acabar en un sistema material, un sistema geométrico, una estructura, algo útil. Ni siquiera sabemos en qué acabamos. Eso sí ha pasado más, sí hemos acabado. ¿De qué depende que esto sea más o menos, si no exitoso, cuando menos fructífero? De las obstrucciones iniciales. Siguientes. Perdón. Las reglas. Parte de un material o concepto, la investigación manda, no hay agenda, no hay metodología impuesta, el accidente como método, la ignorancia como motor y la intuición como conocimiento. Fuera de eso no se vale nada más. Siguiente. Herramientas, datos, y todas las demás son relativas a los datos. Visualización gráfica de datos, manos sucias, no se vale tampoco, y no me interesa plantear un taller o una aproximación donde sea solo detrás de la computadora, sino que se ensucien las manos, eso es fundamental. Mapas mentales, pero en esta idea de poder vernos, otra vez este proceso de otredad, qué tanto tienen claro cómo y cuándo toman decisiones, y esas decisiones cómo influyen en el resto de una investigación, creo que es fundamental, y lo hacemos poco. Y ahí es donde podríamos discutir un poco sobre qué tan importante es que yo vaya dibujando, y donde tal vez podría darle tantita razón a Palasma, no dije eso nunca, donde sí, este proceso mental, o dibujo para pensar, o modelo para pensar, pero sin mayor discusión. Ignorancia y accidente, otra vez valiosísimo, análisis no lineal y un sentido común que también es peligrosísimo, porque sabemos que el sentido común es el menos común de los sentidos, entonces habrá estas decisiones subjetivas que no debería pasar. Siguiente. Y alguna vez me criticaron que yo planteaba esta postura libre y que ustedes fueran construyéndose, o los alumnos fueran construyéndose, o con quien platicara fuera construyéndose su propio argumento, y se liberara de esos dogmas impuestos de lo que el arquitecto debe ser, con más dogmas. Un clavo sale con otro clavo, entonces quítense dogmas con dogmas nuevos, y ya luego ven si se pueden quitar esos dogmas nuevos, pero creo que funcionarían un poco mejor. Pero estos dogmas, antidogmas, es no a los juicios de valor, no a los lugares comunes, no a las preconcepciones, no a los principios dogmáticos, no a los inmediatos y no a las listas de principios. Siguiente. Y creo que esta idea de siempre ver qué estamos haciendo, siempre presentar lo que estamos haciendo para plantear esta noción de inteligencia colectiva, de que todos pueden aportar algo a lo que estamos haciendo los demás, es fundamental. Entonces siempre enseñar, siempre opinar, siempre cuestionar. Y las últimas dos son difíciles: dejarse perder y no temer. Creo que es complicado. Y esta parte siempre hace ruido. Creo que, o lo que planteo es que el taller es un fino balance entre una dinámica Montessori-Gestalt, donde procuro que tengan la mayor libertad posible, pero sí hay momentos donde estas reglas y estas obstrucciones, otra vez, smoking, yo sentado diciendo, el maestro no está contento, vuelve a hacer todo. Creo que esos momentos son bastante valiosos.
Y mi única postura más o menos fenomenológica es que la existencia de los alumnos está sujeta a mi percepción. Si yo veo que van y participan y demás, están, y si no, no están nunca. Y no existen. Y puede pasar que al final del semestre sea, ¿cómo te llamas? ¿Tú vas conmigo o algo? Nunca lo vi porque no participó jamás. Bien. Y esta parte es fundamental, la aplicación como descubrimiento del producto como consecuencia, al final lo que salga, sin importar que salga, es consecuencia de todo lo anterior. En algún momento tuve una experiencia de dar un taller con una aproximación, si no similar, que buscaba algo de relaciones sistémicas, donde pasaban todo el semestre estudiando un sistema y al final decían, y ya salió esta forma y ahora sí evalúa si te gustó o no y hazle los cambios estéticos que sean necesarios. Todo a la basura y otra vez lágrimas de impotencia y de ya, tiempo perdido. Siguiente. Esto conecta o ha ido evolucionando también con la noción de la programación material. O sea, vean que está esta parte de lo digital, de cómo influye, de cómo ha ido moviendo ciertas ideas o ciertas nociones de cómo hacemos. Ya ni siquiera estoy hablando de arquitectura, no sé por qué sigo regresando al término. Si no me interesa hablar de arquitectura, estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de esta construcción, de un argumento de esta construcción, de algo que tiene consecuencias geométricas formales, algo, y que quizá tiene consecuencias funcionales, pero que no tiene una evaluación estética. El uso de herramientas digitales ha cambiado y cómo nos aproximamos a eso. Me interesa también la idea de este pensamiento digital alejado de la computadora. Entonces, hablar de programación material es bastante pertinente. Siguiente. Depende de las cualidades inmanentes a la materia, y este es un tema también que es cada vez más común. Siguiente. ¿Saben por qué la burbuja de jabón es esférica? Y suena a chiste chapa, pero ¿por qué la burbuja de jabón es esférica? Nadie, todos hemos visto y jugado y tocado una burbuja de jabón en nuestra vida, y nadie sabe por qué una burbuja de jabón es esférica. Sí, ok. Ok, ¿y qué es lo que informa la forma esférica? Soy yo raro, pero... El aro. Las condiciones. No. Las condiciones, ok, sí. O sea, el jabón tiene una estructura molecular que permite que se distribuya este material generando una superficie mínima que compensa la presión interna con la presión externa. Nada, dicho así, cortito, es todo eso. ¿Cierto? No hay un dios del jabón que le diga a la burbuja que tiene que ser esférica. No, la burbuja no tiene ganas de ser esférica ni le echa ganitas para sacarla de esa forma, y no hay una esencia de las burbujas de jabón que impongan una forma sobre las burbujas de jabón flotando. Son cualidades inmanentes a la materia, y si hay cierta programación, no va a salir un cubo, en esas condiciones no va a salir nunca un cubo, nunca una pirámide, nunca tantas cosas. ¿Por qué nuestro afán de diseño genial empujamos tanto a hacer cubos de jabón, pirámides de jabón, como analogía? Hay gente que si entiendes tantito de madera, sabes que vas a tener así un radio mínimo que vas a alcanzar. No voy a pensar en hacer ángulos rectos de madera. Claro que hay procesos para modificar de que pueda haber un ángulo recto, pero sus cualidades inherentes, inmanentes, no permiten eso. Y entonces regresamos a esta idea pseudo-romanticoide de qué quiere ser el ladrillo. Si lo vemos desde este punto de vista, está bueno. ¿Qué quiere ser el jabón? Quiere ser burbujas esféricas, nada más. Y no porque quiera otra vez y tenga esta voluntad, y eso me movió mucho tapete cuando Manuel de Landa dijo, o lo escuché decir por primera vez, que es una expresión material. El material se expresa en una esfera. No es que esté contento o esté triste o vaya tronando y eso lo quiere expresar en su arquitectura. No, es una esfera y se está expresando las cualidades materiales en esa forma. Siguiente. Y esta noción de la programación análoga tiene todo que ver con eso. ¿Cómo puedo tener un pensamiento sistémico, un pensamiento de programación digital? Y hay un libro en específico que se llama
Digital Design Thinking, pensamiento de diseño digital, que plantea esto: ¿qué tanto ha afectado esta estructura, esta simple herramienta en cómo cambiamos nuestra estructura de pensamiento, pudiendo llegar al extremo de prescindir de la herramienta que lo generó? Podemos tener un pensamiento digital sin usar una computadora. Siguiente. ¿Cómo van? Hasta ahorita. Ok, esos son más o menos las bases de cómo planteo este acercamiento a, otra vez, no la enseñanza de arquitectura, no al aprendizaje de la arquitectura, sino a este diálogo de ideas y de construcción de argumentos y construcción de sistemas. Les voy a enseñar algo de lo que han hecho los alumnos en diferentes talleres. Nunca lo he hecho, el enseñar no mi trabajo, sino el trabajo de los alumnos. También está este diálogo y que ya lo tendrán, o seguro lo han tenido, de qué tanto el maestro, uno, los usa para desarrollar sus ideas, y siempre puede haber este sentimiento, ¿no? De me está usando este cuate y se está robando mis ideas. Sí, todo el tiempo. Es vampirismo absoluto, sépanlo, y es mutuo. O sea, ya es así, incesto vampírico que no van a evitar. De eso se trata. Y segundo, quiere que sea su clon. El maestro quiere que haga exactamente lo que él hace. En otros momentos también, y se vale. Joseph Beuys, había estos momentos donde sí planteaba esta idea de construcción del argumento, pero pues a él le importaba muy poco tal vez de dónde venían o qué opinaban o lo que sea, o esperaba cuando menos que se pusieran en este rol y siguieran su estructura de pensamiento para entender su estructura de pensamiento, y entonces no pensar como él, pero entender de dónde venía esa estructura y adaptarla a yo como pienso. Sí, también se vale. O sea, no en este taller, sino en otro que les voy a enseñar. Día 1 les digo, por 6 semanas son mis umpalumpas. Nada, van a hacer lo que yo les diga. Y fue buenísimo, para mí fue riquísimo. Sigan al siguiente. Ok, sistemas materiales. Esto está divertido enseñar esto porque parece ahí colección de libritos un poco irrelevantes, pero son casi 6 años de talleres y de trabajos que han mostrado y que están, si no imperfectamente documentados, cuando menos me acuerdo de qué han hecho y qué han dicho cada uno de ellos. Y bueno, no podemos leer los títulos, pero vean: ilusión, tabú, hueso, parafina. O sea, ya vemos ahí evolución de lo que les platicaba, de un término a un material. Siguiente. Resultados. Esto, ellos fueron los de parafina. Los de parafina encontraron esta técnica para derretir parafina, y metiéndola en el agua se va levantando y va generándose esta forma, que no controlan el material, no controlan el resultado final, controlan una serie de procesos hasta cierto punto, pero no saben qué va a pasar. Se perdieron así épicamente. Llevaron las primeras aproximaciones con la parafina, todos boquiabiertos. Pasó de moda muy rápido y después ya no supieron cómo aterrizarlo. ¿Y a qué me refiero con aterrizarlo? No es que yo le ponga aquí una escalita humana y eso ya hace mi Google Time de bueno, no va por ahí, y eso pasa muchísimo. Y tampoco va por de esto, voy a panelizarlo y empezar a hacer un edificio. O sea, no es esa la idea de aterrizarlo. Sí es de entender qué tanto puedo escalar esto, qué tanto sus lógicas geométricas dependen del material, qué tanto entiendo este material y por lo tanto entiendo la relación entre su geometría y lo que se va generando. Otro de los equipos que fue medio fallido, bueno, al principio, ¿qué pasa si lleno de globos esta caja y le echo poliuretano y cómo crece? Y bueno, la porosidad, y podríamos intuir los resultados y podríamos decir, uy, ¿cómo no entendieron esta parte? Hubo otra parte que no entendieron. Siguiente. O el ver este material específico que tenía cierta capacidad de flexión, que si le daba el sol perdía sus propiedades, y entonces empezar a simular, no, a emular las propiedades del corcho. El corcho, si ustedes lo contraen, vuelve a tomar su forma. La deformación que tiene el corcho al someterse a cierta carga es bastante clara, se deforma en
se tiene perpendicular, después vuelve a adoptar su forma, etcétera, etcétera. Esto, ¿cómo puedo geométricamente seguir ese principio y qué material necesitaría? Siguiente. Esto fueron así de las primeras entregas que hicieron, y lo que les decía, ese día se dieron cuenta que el sol echaba a perder el material. Parafina también empezaron a sacar. Bueno, ya veo si está bien tentador, ¿no? Photoshop, ya concurso inmediato. Ubican a Hernán Díaz Alonso. Bueno, búsquenlo y porque lo menciono. Siguiente. Y otros descubrimientos así que vieron un video de un líquido no newtoniano, pero descubrieron que se cura la superficie de este material y que era así. Bueno, no descubrieron, aquí otra vez entrando en este loop de qué tanto influye lo que hace o dice el maestro con lo que hacen los alumnos. No lo descubrieron los alumnos, lo llevaron, lo corté, se curaba, increíble, ellos también, wow, es increíble. No volvieron a verle ni el potencial ni volver a usar el potencial que tenía este material que se cura. Pero bueno, otra vez de estos aciertos o no aciertos. Siguiente. Lectura de patrones, esa es una parte bien difícil de cómo, si yo llevo esta botella llena de burbujas y quiero hablar de cómo se acomodan estas burbujas, si tengo que detectar patrones geométricos, hacer un mapeo de esta estructura, poder calcar o cuando menos ver que aquí hay una burbuja más chiquita y aquí hay una más chiquita y aquí hay una más chiquita y que este ángulo me suena que es un ángulo similar a este y aquí, etcétera, etcétera. No, otra vez, sentido común, pensaríamos que es ultra evidente, no es tan evidente, no es tan fácil ir detectando eso y esto llevarlo a una estructura de pensamiento más clara. Siguiente, otro clic. O del hueso, cómo evoluciona estas fibras y orientación de fibras variable y esto, cómo podría ser una cimbra activa o cimbra deformable que después se recubre con un material rígido y que empieza a dar ciertas formas o tener ciertas consecuencias. Siguiente. Otra vez, este sistema material fue bastante complicado para ellos entenderlo, pero como en estas operaciones geométricas, esta operación, no, ni siquiera operación geométrica, esta operación manual de ir forrando esto con esto de plástico, como el plástico permite que haya un plano y que de un plano se convierta en un elemento de atención, un elemento lineal, después vuelva a pasar a plano, esos cambios de plano y de dirección que podrían informar. O sea, les estoy enseñando proceso, no resultados, porque en este caso es de lo que les dije, no llegaron a tanto. Fue así de cómo damos ese brinco sin la escalita humana. Y nada, este batidillo fue buenísimo, es resina revuelta con limadura de hierro, imanes, siguiente, que después evolucionó a estas estructuras donde planteaban que estos elementos longitudinales se iban uniendo otra vez por magnetismo, pero que no habían visto que es un sistema de agregados que depende también de algunas reglas, que tengan un elemento que se repite y que es fácilmente detectable y mensurable, podía darle mucho más control al sistema, que podían detectar y ver físicamente la expresión del campo magnético en estos resultados. En fin, hay otras reflexiones que otra vez es lo que les digo, qué tanto las tienen los alumnos, qué tanto se les dan, qué tanto es nosotros no soplarles y decirles, es que ve, aquí está increíble, sigue este patrón, es quedarse callado y no, el niño corriendo dándose de tope, no, hasta que le vuela lo suficiente, o no sé, o no, o sigue dándose de tope. Afortunadamente ellos sí llegaron a entender un poco más este potencial que tenía y que había ahí superficies de doble curvatura o algo que tenía que ver también con el campo magnético, que cómo proliferando estos módulos podían ir generando ciertas estructuras. No había un criterio arquitectónico ni de función ni de programa, sino nada más de autoportantes o que fueran estructuras que se soportaran a sí mismas. Siguiente.
hasta exploraciones digitales AutoClick, donde un equipo planteó cuestionarse esta idea de arquitectura responsiva y hacer estas persianas programables que si iban subiendo, ellos se iba abriendo conforme fueran pasando, programado con Kinect y con Arduino y con Grasshopper y demás. Otra, y creyendo que teniendo esa definición estaba todo resuelto, cuando se enfrentaron a cablear 75 servos con un cablecito que aparte no viene pelón en la punta, o sea, ya nada más la operación de 3 cables por servo, pela en la puntita de 75 por 3 cables, estaban así, ya no podían nada con pelar los cables, nada, quisiera decirles, funcionó perfecto y está increíble, no jaló, no funcionó nunca, porque aparte, sí, el Kinect tiene ciertas limitantes, el Arduino también, se le podían conectar nada más 25, tuvieron que comprar una fuente de poder para todos los etcétera, etcétera. Compraron los servos más baratos de China, la mitad venían quemados, tantos accidentes que no tenían previstos y que obstaculizaron el proceso de accidente. Pero me ha interesado esta idea también de la noción de conocimiento colectivo, de cómo al final el grupo acaba en esta dinámica de sí irse informando, irse criticando, ir fomentando cultura de crítica y hablando de qué valores deberían a sus sistemas o no, y que si al final, mucho tiempo, la crítica que tuve de dirección era, ¿y eso es arquitectura? Ya, bueno, creo que ya tenemos también más o menos superado eso, sí había así de... ¿Alguien fue a la plática de Schumacher de Brett Steele en la UNAM hace como 5 años? Vino el director de la AA, vino a plática en arquitectura en CU y al final alguno de los profesores le preguntó, ¿y las puertas? Lágrimas, todos así queríamos lincharlo y muchos chicos también diciendo, sí es cierto, eso no es arquitectura. Qué pena. Siguiente. Y donde también parte fundamental o lo que se construye detrás es un mero pretexto para cuestionar una estructura mental, cuestionar todas estas cargas dogmáticas que traemos de qué debe y qué debería ser y ser el arquitecto, y que creo que se expresan bien también en una, si no evolución, cuando menos un lenguaje y una capacidad de estructurar ciertas ideas y ciertas nociones mucho más fluido. Este fue un equipo que tuvo una evolución impecable, acabó con el sistema de allá atrás, donde son estos elementos longitudinales unidos por una cuerda, son tubos de aluminio con una cuerda adentro. Lo hizo Buckminster Fuller alguna vez, pero entendieron perfecto qué operaciones había que hacer para ir tejiendo esto y ir formando esa estructura tridimensional. Partiendo de un material, partiendo del plástico, del PET y de la estructura molecular del PET y cómo se iba acomodando, etcétera, etcétera. Y al final dieron esta presentación impecable donde sabían de 0 a 10 qué decir, qué no decir, qué plantear, qué no plantear, qué idea conectaba y sobre todo hablar de los errores y de los fracasos de la investigación. Creo que eso, en toma de decisiones y en ejercicio académico, es mucho más valioso que el producto de atrás. Aunque el producto de atrás es tan increíble y me emocionaba, lo que ellos hicieron de cuestionar, replantear y encontrar su propia, ni siquiera metodología absoluta, sino su propia estructura, no porque yo les haya dicho que lo hicieran así, no porque alguien les haya dicho que lo hicieran así, sino por ellos ir descubriendo a partir de un material, es muchísimo más valioso que ir imponiendo dogmas de qué debe o no debe hacer el arquitecto. A mí que ustedes los adopten así. Ese fue el que les enseñé el videito de los resortes, que al final se lo forraron y a partir del hueso y como ciertos ángulos y estructura mínima por geometría, alguien se paró allá arriba y soportaba perfecto, siendo una capa delgadita. Siguiente. Y esta fue otra aproximación. Construcciones complejas es donde les digo que ellos se volvieron mis umpalumpas. La anterior fue encuentren su propio mundo, este fue sigan mi mundo. Y el material que explorábamos era AAA de 3 milímetros, solo ese material, tiras de 5 centímetros de ancho
y qué estructuras podíamos construir con ese material. Y un simple gesto de torsión entre dos tiras y unidas con tornillos aumenta las capacidades de carga de este material. Es ultra guango flexible, si lo tenemos así se flexiona, estos dos se cargaba por sí solo bastante bien. Y también parte de la dinámica del taller era que cada semana generáramos una estructura nueva. Era un taller de 6 semanas, entonces sí había prisa por generar cada semana algo nuevo. Y aquí es llevar al máximo el argumento de aprende haciendo. Si toman esta idea o adoptan esta noción de vamos a hacer un palumpas, está bien porque no tengo que pensar, voy a hacer, y en ese hacer aprenden. No es un tema de autómatas sin hacer nada. Claro que esa experiencia de ir torciendo y aprender por qué fallaban las cosas y por qué no, es algo de ir, o sea, que se iba asumiendo, no que yo les iba diciendo, ni dictando, ni dedito arriba. Equipo orgulloso. Y otra vez también la valoración del accidente, esa montaña de blogs nos la encontramos en un patio ahí de la escuela. Cómo lo metíamos y cómo lo sustentábamos también surgió de una idea en ese momento. Cómo se fija este zigzag que le da estructura a toda la cubierta también fue otra aportación accidental. Siguiente. No había un prediseño ni una preconcepción. Siguiente. Llevarlo más allá y qué tanto podemos llevar al límite de las capacidades de carga del AAA, haciendo estas columnas arbóreas con AAA y acá con AAA más grueso y que sostuvieran toda esta pérgola. O esta exploración también de torsiones contenidas y qué tanto puede eso otra vez aumentar las capacidades de carga y formar un sistema rígido. Esta liga que no acabo de entender bien cómo funcionaba, pero que al final también funcionaba. Y el último ejercicio se trataba de entender estructuras recíprocas, donde a partir de este simple módulo, siguiente, y de elementos iguales con un pequeño saque, iban creando estas geodésicas. Y ya el hablar de geodésicas era, a ver, examen de geometría básica. Nadie sabía cómo se hacía una geodésica y todos era lo del mundial, entonces como el balón, no sé qué, si el balón ya no es así, ¿no? Pero ok, sí, trata del balón, sí, había hexágonos, había pentágonos, y eso qué implica, se puede escalar, no, de qué depende, pueden ser todos los lados iguales, pueden ser todas las piezas iguales, sí o no. Requirió revisitar clases de geometría básica para entender una geodésica y saber que con estos elementos todos iguales podíamos hacer un domo. ¿Sí? Y operaciones tan simples como cómo lo cargo y cómo entiendo que una estructura recíproca solo funciona en un sentido. Si lo invierto, en algún momento quisieron voltear y que se volviera un plato, obviamente a los 90 grados colapsó todo. No habían entendido cómo funcionaba una estructura recíproca. Acá ya empezaban a entenderlo en el último ejercicio. Y otra vez todo fue haciendo. Y sí con apertura a opiniones, pero en creo que es lo más cercano es despotismo ilustrado, ¿no? Todo para el pueblo, sin el pueblo. Pueden opinar, pero yo tengo la última palabra. Ya. Sí, este también. Este fue un proyecto que otra vez fue casi accidental. Me invitaron a participar en el Minimaker Fair de Oaxaca. Decidí hacer un proyecto donde involucrar a ciertos alumnos que tenían ciertos intereses en común con ellos y desarrolláramos esta impresora 3D análoga. Está este boom de la impresión 3D, todos ya estamos partidos de impresoras 3D. A pesar de eso, mucha gente todavía no sabe usarlas o no sabe las implicaciones que tiene y sigue viéndolo como wow. Valía la pena bajarlo un poco del pedestal y hablar de manufactura aditiva. Es esto que se va agregando por capitas y si no ridiculizarlo, llevarlo a la mínima expresión sin que requiera de componentes electrónicos. Siguiente. Entonces, en principio queríamos hacer esta plataforma que se fuera moviendo y sabíamos que había un extrusor arriba que iba vaciando el material capa por capa. Teníamos que programar el cómo se movía, programar otra vez porque es una programación análoga,
cómo se movía para que fuera formando este volumen. Al final decidimos, y creo que esa fue muy buena experiencia porque es algo que se topan todos los que hacen impresoras 3D, si conviene más mover la plataforma, conviene más mover el extrusor, o conviene mover el extrusor en 3 ejes nada más, o en 4, o bla bla bla. Acabamos por hacer que se moviera el extrusor con 2 poleas. Y otra vez, llevarlo a lo básico, así al taller de qué tan buenos son entendiendo una polea, qué tan buenos son entendiendo una manivela, o qué entienden por manivela, lo cual debería ser así conocimiento general básico, pero no, era de, vamos a hacer una manivela aquí. ¿Qué es una manivela? ¿Cuáles son las máquinas simples? Ok, así 2000 años atrás, 3000. Y esta relación otra vez con el material que íbamos a extruir. El Maker Faire fue en Oaxaca. Este lado así romántico, ellos me sugirieron, pues hagan una impresora 3D de barro negro. Hicimos una impresora 3D de barro porque, bueno, ya muchos pueden así enfrentarse a la triste historia de que el barro negro es la cocción y no es el barro lo que termina que sea negro. Pero bueno, se puso barro. Y otra vez descubrir por accidente, al principio íbamos a hacer engranes en esta polea y que se moviera acá, pero había un tema ahí también de cálculo de dientes y de cálculo de engranes. O sea, si no tenían mucha idea de una palanca o biela manivela, menos de cálculo de engranes, dimos con este mágico, increíble, nada más un hilo a todo lo largo, una piola, y está tan básico que explicarlo sonaría ridículo, ¿no? Ay, se mueve todo. Y una manivela de cada lado para controlar un eje y el otro. Hasta aquí el aparato funcionaba. El tema era cuestionar también la idea del código G o la programación. Las impresoras siguen un código que traduce todas estas operaciones y movimientos en diferentes sentidos, o ese volumen lo traduce en estas operaciones que generan otra vez ese volumen. Aquí tendríamos que haber hablado de si voy a extruir un cilindro, tengo que dar 4 vueltas a la izquierda con la manivela izquierda y 3 a la derecha con esta, o tengo que hacer una sesión constante de rotaciones y luego tiene que cambiar el sentido a la izquierda, o si son 2 personas, imaginen también esa instrucción. O sea, no llegamos a ese punto, pero el siguiente paso sería ese, casi tenemos una partitura de instrucciones de cuántas vueltas tengo que darle a la derecha y a la izquierda, y eso ya es una aproximación bastante digital a un fenómeno absolutamente análogo. Hasta ahora se quedó a nivel Etch a Sketch, ubican este jueguito de los manivelitas y que van moviendo, brecha generacional. El siguiente. Y fue divertido también ver la reacción de la gente porque era una feria dedicada a inventores y hacedores, casi todos en electrónica. Iban impresoras 3D bastante avanzadas, drones y demás, y nosotros ahí batiendo de barro. Entonces se acercaban, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo aquí? Y los niños también, ¿por qué? Esto hace exactamente la que es, luego lo que hace esa, mira. Y con eso ya entendían más o menos cómo se iba moviendo. Y hubo otro tema también de no controlar el material que se iba extruyendo, no tener esta capacidad de control en Z de la plataforma, entonces se iba cayendo el barro, iba haciendo estas gotas, pero de nuevo son cualidades inherentes al material que teníamos que aprovechar. Y otra vez, sistemas de agregados, sistemas no lineales, cómo se van acomodando estas gotas depende de la gravedad, de la presión de las ligas que hacían sobre el extrusor, o de si lo empujábamos, o el peso, tantas cosas que no controlábamos, pero que tenían que ver con el material, con la herramienta y con la técnica que estábamos usando. ¿Alguien le puso Shitty Printer? No me hizo mucha gracia, pero sí me hizo reír. Hasta ahí es los proyectos de los alumnos. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Cómo vamos? 1 hora. ¿Cómo van? 1 hora y 8. ¿Me sigo? ¿Quiénes estuvieron en la plática anterior? También no quiero así que... Ok, no tantos. Está bien. Sí, ya vieron lo que sí he enseñado otras veces y otras veces que no. Les voy a enseñar algunos proyectos, no muchos. Insisto que esta idea de enseñar proyectos es medio rara si empezamos con
y aquí es la puerta, y aquí es la plaza de acceso, y aquí es el... O sea, no pasa, me interesa más hablar de los procesos y de qué lo fue generando. Este proyecto, dejamos atrás lo académico, este fue el primer proyecto que hice regresando de la maestría. Siempre enfatizo esta gran decepción de esperar que me dieran el Museo de Arte Moderno inmediatamente regresando, porque claro, ya hice mi maestría, entonces Museo de Arte Moderno. Y me dije a mi cliente, hazme una casa de juegos para niños, con el presupuesto que te gastarías en una casa de juegos para niños de Costco. Ok, bueno, después vendrá el Museo de Arte Moderno. Siguiente por aeropuerto. Para mí era el gran reto, ya regresé y le voy a demostrar a mi cliente que en la maestría aprendí cosas increíbles. Entonces, optimización de material, y le presento esta cajita que está medio inclinada y que se le abren puertas y es transformable y es adaptable y está padrísima porque se suben los niños y la cambian y no desperdicio material porque es 1.22 por 2.44, etcétera. Le encanta a mi cliente, vamos a construirla, y primera sesión de lágrimas sin parar mía saliendo diciendo, ¿qué es esto? O sea, ¿cuál es una cajita que está cortada y que no estoy utilizando material y está aburridísimo? ¿Y qué tiene que eso que se abra? ¿En serio? ¿1 año y medio de tortura en el estudio para hacer una cajita? Ok, cliente, gracias por aprobar, le encantó, va de nuevo. Lo cual podría haber sido suicidio profesional, si le dices a tu cliente, lo que te presenté como lo mejor que podía hacer es porquería. Haz de cuenta que no te lo enseñé. ¿Va? Ok. Decidí esa hoja de triple de 1.22 por 2.44 partirla a la mitad con la idea de que la triangulación puede resolver cualquier tipo de superficie, lo cual es una idea bastante naif, bastante ingenua, porque es cierto si todos los triángulos son distintos, si todos son iguales, no es cierto. Siguiente. Y otra vez explorando esta relación digital y demás, que era lo que traía fresco, voy a plantear este blog ultra noventero 2000ero de condiciones espaciales a partir de las cuales quiero que crezca el sistema. Siguiente. Esto es pre-era Grasshopper. Estos círculos son los radios para todas las operaciones de rotación en conjunto de todos los triángulos. No fue trivial. Si hubiera sido hoy, hubiera sido muchísimo más fácil. Requirió otra vez visitar libros de geometría básica de cómo hago la rotación de 3 elementos triangulares en conjunto y encontrar la intersección de ese otro elemento, y intersecciones con esferas y radios y bla bla bla. Estuvo divertido. Y la maqueta, la resolución de la cámara acusa el momento en el que fue tomada. Decidí pegarla con masking para hacerla mucho más rápido en ese momento, sin verle tanto el valor que tenía, que después demostró ser mucho más valioso, porque si hubiera tenido que calcular los ángulos entre todos los planos, esta idea de dos componentes ultra sencillos con reglas muy simples se hubieran anulado. Ya hubieran dado, eran 42 hojas de AAA divididas a la mitad y 3 piezas o 3 piezas de unión por cada lado. Bueno, imaginen la cantidad de ángulos distintos que hubiera tenido que hacer si hubiera sido de solera o lo que sea, lo que unía estos planos. Decidí usar bisagras de puerta. Y ese componente fue el que resolvía todos los ángulos y unía dos planos con la capacidad de moverlos, y entonces sí poder usar cualquier triángulo y cualquier bisagra en cualquiera de sus posiciones, simplemente siguiendo esta secuencia de armado y de relación entre elementos. Mi intención detrás, inconsciente-consciente, era llevar al extremo el término de lo emergente. Cómo soy congruente y cómo aplico los principios de la emergencia en un proceso de diseño. Creo que el ejercicio primero del cubito inclinado fue buenísimo para darme cuenta que no iba por ahí, que tenía que soltar mucho más el control, que tenía que dejarme ir mucho más e informarme por el material y por la geometría y ver qué pasaba. Y acabó en esta pieza que tenía también esta característica de no ser subestructura piel separada de
tantos elementos, o como solemos fraccionar, hay una estructura que carga una piel, que carga otra piel externa, etcétera, etcétera. Esto era piel, estructura al mismo tiempo. Siguiente. Y la geometría es consecuencia solamente del crecimiento del sistema alrededor de estas condiciones espaciales que buscaban. Equipo orgulloso otra vez de armado. Ese fue otro tema también. Creía, bueno, son hojitas de triple A, ¿qué tanto pueden pesar 42 hojas de triple A? No, armarlo fue complicadón, desarmarlo, casi matamos a uno de ellos. Me dijo, quítale la cuerda y yo me pongo acá abajo. Quítate y todo colapsó. No podía faltar. No pasa nada, estamos en México. Es lo que decía también, por eso regresé a México. Podemos hacer tantas cosas aquí. Suiza, esto hubiera sido imposible de hacer y me hubieran demandado tantas veces. Me gustaría contarles la historia del final feliz, donde salen los niños trepándola en la casa de Valle para la que estaba pensada. La realidad es que la casa de Valle se convirtió en casa en el centro de Valle, con un patio chiquitito en la cual no cabía la casa de juegos para niños. Entonces los niños nunca la vieron. Mi cliente la vio en fotos, porque en ese momento no estaba, y yo podía armarla nada más por una semana, y hoy debe estar desarmada en alguna bodega de algún lugar. Y cada vez que las presento digo que voy a revisitar este sistema, y no lo he hecho. Voy a revisitar este sistema. Había tantas cosas de las cuales tenía que aprender y tenía que desarrollar. Una, modelarlo en 3D con superficies, implica que eso es una hoja de papel, no tiene extrusión. A la hora de extruir, ¿cómo decido en qué sentido extruyo una y en qué sentido extruyo otra? Y empiezo a tener estos problemas en los nodos. Eso es todo un tema, que en ese momento era como, no pasa nada, y se empezaban a flexionar ahí. Con una semana ya se estaba torciendo esto. Quiero ver en 3 semanas cómo hubiera fallado. Eso fue eso. Ok. Siguiente. Bueno. Ya sé. A ver, perdón. No se los quería enseñar. Ok. Este es el cartel que vieron y que creo que causó cosas raras. Me invitó Vanessa Guque, la directora de SIWA, a colaborar con ella haciendo un vestido. Y yo estaba empezando a usar concreto, a acercarme más al uso del concreto. Ella tenía también inquietud de hacer un vestido de concreto, y bueno, pues vamos a hacer un vestido de concreto. Este fue un ejercicio mucho más formal e intuitivo, formal en el sentido de sí guiarnos por qué intenciones formales teníamos, pero también en mi agenda personal el cómo llevar este material rígido a una expresión mucho más flexible, que se adaptara al cuerpo. Hay un tema ahí también de relaciones, de superficie, ver el cuerpo como superficie, como geometría, y teniendo el modelo con las medidas del modelo que lo iba a usar, poder ir calculando o determinando qué zonas necesitaban mayor flexión, acercándose a este borde para poder dar la vuelta, y qué zonas donde es más recto no necesitan flexión y por lo tanto tengo piezas más grandes. Siguiente. Y esto que así directo de la mano no pensó, pensamos nosotros y lo dibujamos, pasarlo después a lo digital para informar. Siguiente, el molde o la cimbra, que en un principio iba a ser también hecha con fabricación digital, y al final decidimos, ese es el tema también con fabricación digital, no hay que usarla por usarla. Bueno, pues usar un cúter y una escuadra, pues el cúter y la escuadra y no pasa nada. Nos pusimos a cortar el molde a mano. Siguiente. El molde es de neopreno, siguiente, y asigna la forma de las piezas de concreto que van coladas sobre una cama de fieltro. Ese fue otro accidente feliz, donde descubrimos que, bueno, si colamos el concreto sobre el fieltro, se absorben el fieltro y se unen casi eternamente. Y
Y usamos este concreto reforzado con fibra de vidrio, GFRC. Yo estaba trabajando en Infopresa, esta empresa de fachadas prefabricadas. Tienen 40 años de experiencia y hacen este concreto específico. Siguiente. Que también yo pensaría que era algo de ultra alta tecnología y al final veía a la gente ahí siguiente metiendo las manos. Si por qué nosotros hacemos eso, así lloramos días con la fibra de vidrio en las manos, así como si nada. Y otra vez el proceso ultra manual de ir poniendo ahí las piececitas. Primero explicarle a todos los trabajadores de van a hacer un vestido, ellos están acostumbrados a hacer la fachada de Torre Mayor, ahora van a hacer un vestido. Ah, ¿cómo? Bien. Pero aún así, ¿no? Buenísimos en cómo controlaban la cantidad de concreto y de fibra que llevaba el concreto en esos huequitos. Siguiente. Otra. A manita, fijarlo y darle el acabado final. Quitando la cimbra. Este fue un muy buen momento. Así ver que la cimbra había sido un acierto increíble, usar el neopreno que teníamos a la mano para hacerla. Siguiente. Cuando les dije, ahí está el vestido, también fue de ¿dónde? ¿Cómo? ¿De qué hablas? ¿Cuál vestido? Siguiente. Y lo presentamos en este desfile que hubo en la tallera de Siqueiros en Cuernavaca, en Dinámica se llamó. Siguiente. Y otra vez, entrar en eso ha sido también bastante divertido, entrar en otras dinámicas, el mundo de la moda. Está rarísimo. Sí, eso han de decir los arquitectos también, pero bueno, estar ahí atrás y todos cambiándose y demás. Nos pasó algo muy divertido también. Vieron que estaba abierto esta parte, ¿no? Se abre y al final se une atrás. Teníamos que coserlo. Las medidas eran exactamente las medidas de la modelo. Sin embargo, ese día llevaba medio centímetro menos. Entonces se le colgaba el vestido. Ya catástrofe, dijimos, bueno, vamos a tener que poner un tirante por detrás, algo, está malísimo, no funcionó. Entró, hizo una prueba por la pasarela, par de vueltas, lo que sea, y regresó ese centímetro. Entonces, se hincha el cuerpo, ¿no? Y asentó perfecto, con ayuda un poco de cinta doble cara, pero eso siempre pasa, eso también me di cuenta en las pasarelas, todos llevan cinta doble cara, y le quedó perfecto. Pesa como 3,5 kilos, siempre nos preguntaban eso, ¿no? Está pesadísimo, pesa lo que un abrigo, tampoco es ultra cómodo, claramente no se puede sentar, no es algo para salir a cenar. Pero en esta exploración de relaciones de materiales y de cómo podíamos llevarlo por geometría a otro comportamiento, me gustaría decirles que fue un éxito absoluto. En lo personal, creo que no. Yo tenía una expectativa mucho más larga. Nada, me voy a seguir con eso. Mi idea era explorar diferentes densidades del concreto, cómo podíamos hacer que se relacionaran más, entrelazado, bla, bla, bla. Y otra vez, factores externos, y por eso les digo que proyecto no es paramétrico. O sea, uno, tenemos 2 semanas, es para pasado mañana, hay que resolverlo rápido, qué tenemos a la mano, etcétera, etcétera, etcétera. Salió esto. Yo, como lo empujaría más, llevándolo a esto, a relaciones mucho más dinámicas, más allá de la tablilla de concreto que sí responde a esta curvatura y responde a la flexión, pero que le faltaría mucho más dinamismo. Y fuera de eso, pues sí, me gustó el resultado y a la gente creo que también le gustó. Era un evento bastante familiar y había niños que les taparon los ojos cuando salió la ridículo, pero en general gustó. Y otra vez, estas dinámicas de colaboración que con otras disciplinas, está este cliché de lo interdisciplinario, pero sí creo que enriquece bastante entrar a otras disciplinas. Vanessa es arquitecto también, entonces sí hay puntos de lenguaje en común. Lleva mucho más tiempo haciendo moda, su marca ya está bastante establecida, Siwa, entonces, no sé, es más importante
o sea, es importante el enriquecimiento de estas experiencias. Perdón, si es un batidillo con mi presentación. Esperen. Voy. Y quiero enseñarles este proyecto que estoy haciendo. Los otros dos proyectos los traigo por si no estamos sudando todos enfermos y cansadísimos. Se los enseño, pero como estamos sudando todos enfermos y cansadísimos, se los seguimos, ¿no? Bueno, ahorita que acabo de enseñarles evaluamos. No sé si conozcan a Iván Hernández, él dirige un taller que se llama Taller Ludens. Le dieron la beca de jóvenes creadores, también hizo unas piezas que invadían el espacio público. Al mismo tiempo que yo hice una revista cartel, él estaba haciendo un panfleto. Hubo ahí muchos temas y factores que provocaban que nos cayéramos pésimo. Nos odiábamos, nos veíamos en la hilera y nos topábamos y decíamos, ay, con sus piececitas y su tan amigables como cualquier arquitecto. Y años después nos invitaron a dar una plática juntos y nos dijeron, ¿qué creen? Nada más queda un cuarto, lo van a compartir. Y odiándonos tanto, él corazón roto, yo también corazón roto. Nada, yo me estaba separando, él también. Platicamos de nuestras experiencias, fuimos amigos o compañeros de pena y casi así cantando mariachi mejores amigos desde entonces y buscando pretextos para trabajar juntos. A pesar de mi repele por Iván, lo admiraba bastante como arquitecto. Admiro mucho su trabajo y eso empujaba, aparte de que se hubiera vuelto vimos que tenemos intereses en común, música y demás, y nuestras aproximaciones a la arquitectura son absolutamente opuestas, pero creo que complementarias. Decidimos este año asociarnos para poner esta marca Briefcase de mobiliario urbano y de sistemas de adecuación urbana. Con una resistencia absoluta a todo lo que hablamos también la vez pasada, ¿no? A darle check a esta cosita de el arquitecto debe tocar lo público y debe involucrarse en lo social. A mí me interesan estos módulos o estos bloques que solucionan ciertas funciones muy básicas, que son replicables, que tienen como pieza o como concepto fundamental de eficiencia de procesos, exploraciones geométricas profundas. Había muchas partes que podíamos explorar y que iban interesándole de la relación de la arquitectura con el cuerpo, de la relación del usuario directa con el espacio y demás. Complementábamos muy bien. Siguiente. Nos gustó esta idea y otra vez con el riesgo de recaer en este anglicismo, malinchismo, lo que sea, pues porque ya superado, nada. La palabra briefcase, que es maleta, tenía este jueguito de palabras que en español no funcionaba. El brief de un proyecto, y eso es mucho más común en diseño gráfico que en la arquitectura. El programa es la lista de necesidades que nos da inicialmente el cliente, pero también es esta idea de lo breve, brief. Y case es caja o escaso. Nos interesaba también esta idea de tener casos puntuales, muy pequeños, que resolvemos rápido, pero que se replican. Caso breve, o que el brief se replica en diferentes casos. Siguiente. Y el primero que hicimos fue este módulo de banca con contenedor vegetal, a partir del cual hicimos esta exploración, catálogo geométrico larguísimo de cómo llevaríamos el módulo mínimo para sentar a una persona a esta serie de posibilidades de interacción, que si yo tengo un cubito lo pongo junto a otro cubito, lo pongo encima de un cubito, ese es el básico de interacción, pero cómo voy dándole más posibilidades a esa geometría, y esa geometría cómo me soluciona más problemas entre comillas. Siguiente. Al final decidimos irnos por esta geometría, que es una extrusión un poco torcida o desviada 45 grados, siguiente, pero empieza a generar, sí, así de, que bueno, al proliferarse y empezar a acomodarse de distinta forma, también genera distintas
dinámicas, se podría tener distintas dinámicas o distinta adaptación a otros contextos. Tienen distintos usos, volteándola simplemente se vuelve contenedor vegetal. En fin, este módulo mínimo, casi la idea del Lego, pero Ludens viene de juego, de Homo Ludens. Iván lo explicaba mucho mejor que su aproximación a la arquitectura es el juego de forma seria. Creo que eso ha informado mucho los proyectos. Siguiente. Al final creo que también quedamos bastante bien. Otra. Y el que estamos desarrollando ahorita, a punto de empezar obra, es este sistema de adecuación urbana o de andadores urbanos, que parte de esta retícula. Esa retícula es milenaria, se ha usado muchísimo. Y es un sistema de estructura, de panel de sombra, de cimentación y de mobiliario, todo siguiendo el mismo principio geométrico.
esto ya tenemos prototipos o muestras de los paneles, estamos desarrollando prototipos del mobiliario. No sé, en enero tenemos que acabar esta obra. Siguiente. Otra. Ya, cerrando. Anterior. Volviendo a la frase de cambios de paradigma. Sí, ya tenemos calor y nos queremos ir, ¿verdad? En la página vienen los otros dos proyectos, sí, ahí pueden verlos, les platico más en otro momento, pero ahorita ya por tiempo. Creo que podríamos hacer esta conclusión o intentar guiarnos hacia alguna conclusión. Planteo dos ideas, una, la de una aproximación metodológica hacia la academia, y esa cómo informa o es informada por una aproximación metodológica también hacia lo profesional. Pero más allá de eso, y también lo comentábamos hace rato, más allá de estarles platicando de cómo hago o hacemos arquitectura, que ya vieron que no es eso, y cómo pensamos que lo hacemos, refiriéndome a todos los que nos ponemos de este lado a hablar, quizá no todos, hablaré en primera persona. Como creo que hago eso, no es venir a describirles o enseñarles lo que hago, no es venir a platicarles solamente qué hago y cómo lo hago, es abrir bastante estructura de pensamiento y más allá de eso, un nivel personal de toma de decisiones y de postura de vida. Es lo que hablábamos también, no es metodología arquitectónica, es, sí, eso, postura de vida. Y he tenido pláticas, discusiones, aquí mismo alguien me preguntó así nada, si planeo o no las cosas, o en mi vida a otro nivel, que tanto tengo claro a 5 años que voy a hacer, y si voy a tener mi perro, casa, esposa, mamá, van y demás. Claro que no, o sea, sería absolutamente incongruente que les dijera que tengo un plan de vida perfectamente estructurado. Soy perfectamente congruente con la valoración del accidente y de lo imprevisto en un nivel mucho más personal. La decisión de por qué estudiar arquitectura la tomé 15 minutos antes del examen de admisión. Compré mi juego de escuadras y aprendí a hacer la primera montea copiándole al de al lado. La maestría me dijo un amigo que quería irse a la AA que aplicara, me aceptaron y me fui. Nada, sí, secuencia de accidentes. Y esta parte de qué tanto te dejas llevar o qué tanto controlas tu vida, bueno, entendamos que dentro de esos cambios de enfoque, siguiente, está esto, el control. ¿Qué tanto controlas? ¿Y qué tanto controlas esos procesos? Llámese diseño, llámese construcción, llámese toma de decisiones de vida, como quieran. Creo que el control es una ilusión bastante fuerte, que mientras más la cuestionamos, entraríamos en temas de libertad o no libertad, o qué tanto decidimos, y libre albedrío, y bla, bla, bla. Da para muchísimo, no es tanto el tema, pero sí el revalorar en procesos de diseño qué tanto control queremos tener o qué tanto control soltamos. Siguiente. Otra vez, la noción del orden. Es un constructo nuestro. Es el orden. Y esta contraposición del orden con el caos, ¿no? El caos, tu cuarto está hecho un caos. ¿Qué es eso? Está desordenado a lo mejor, pero está hecho un caos increíble, está buenísimo. Orden en el caos, reglas que no podemos ver. Esta cosa enorme, bla, bla, bla. Revalorar el orden. La creación, ya hablamos de esto, creación contra generación, que tanto creamos y que tanto somos los creadores de algo que no va por ahí. Siguiente. Y esta parte de enseñar, creo que ese es trabajo constante, diario, cada sesión, cada decepción, no sé, desesperación contra cada logro y también cada aprendizaje que da la dinámica enseñar o tener esta dinámica alumno-maestro es buenísimo. Creo que sí hay que replantearlo. Sí creo que ese enfoque de la letra con sangre entra ya está bastante caduco. Aún así, hay momentos que se vale hacerlo sangrar.
y que dirán, ay, se está desquitando de alguien que lo usa. Sí. Claro que sí, estoy repitiendo patrones. Sí. Mi tutor de maestría era así, déspota, asqueroso, humillante, durísimo. Me acuerdo perfecto de todas sus correcciones y 99% de sus correcciones me cambiaron la vida. No me cambiaron como hago arquitectura, me cambiaron la vida. Cuestionaríamos también el aprendizaje. Creo que si de este lado está cuestionarnos aprender, cuestionense ustedes qué es. Cuestionarnos qué es enseñar, cuestionense qué es aprender. Siguiente. ¿Qué enseñamos entonces? Si la arquitectura apesta. Ya hablamos de que la arquitectura apesta y que apesta a tantos niveles, pero ya definimos que esa definición de arquitectura con mayúscula a lo mejor no nos queda a todos. Cada quien se construye su definición de arquitectura y a partir de eso define si apesta o no. Eso, allá arriba, sistema, hecho, cliente, concurso, no, concurso turbio, asignación directa, esto, hablando, ese sistema, esa arquitectura apesta. ¿Cuál es su arquitectura que no apesta? ¿Hablas por el aeropuerto? No, no solo por eso. Partiría de la negación de qué hacen o qué no hacen o qué deciden no hacer. Yo sé que no enseño arquitectura, que no hago arquitectura, que no soy arquitecto, eso sí, que no soy. No me define ser arquitecto, es consecuencia de, yo defino qué es mi hacer o qué hacer arquitectónico, nada, nulo, pero que no tiene que ver con este vivo arquitectura porque la tengo en la sangre. Creo que sí, todo este proceso que hemos hablado podría ser arquitectura, no se aprende, se aprende. Adóptenlo y absórbanlo ustedes, no esperen que se les dé. Me gusta cerrar con eso, porque sí ha sido, esta frase fue conclusión, casi conclusión que no he podido ahorita replantear a los 35. Nada, si tenemos nuestro midlife crisis y lo que sea, tatuaje, las emociones son datos. Creo eso. Tener esta negación de las emociones como algo valioso dentro del proceso de otra edad que implica el uso de herramientas digitales en diseño, no, las emociones también son datos. Agradecemos mucho al maestro, no arquitecto, no maestro, no doctor, eso sí no soy. Pablo Kobayashi, y le pedimos unos minutos más, arquitecto, por favor, si nos podría responder a unas preguntas. Seguro. Abrimos entonces con ustedes, jóvenes, si son tan gentiles de levantar la mano en orden para hacer preguntas. Voy a enumerarlos. A ver, silencio, por favor, voy a enumerarlos. Pregunta número 1, allá. 2, ¿alguien más? Sí, 3, 4. Con esos 4 empezamos. Pregunta 1, por favor. Hola, buenas tardes. Una de mis preguntas, tú empiezas a replantear esto y con todo tu currículum, que lo que veía de que has estado en el FONCA 2 veces, algo que me llama mucho la atención, una 2006, bueno, como sea, en este tipo de becas se fijan mucho en lo que son vanguardias, ¿no? Y las cuestiones arquitectónicas empiezan a dejar. Ya nos planteas mucho que no es arquitecto. Algo aquí que nos plantean, como tú, es el uso de material, y aquí, por ejemplo, de repente nos pasa como que tratar de renegar lo que es el concreto, ¿no? Como algo que ya es viejo y tú, sin embargo, lo exploras y lo reinterpretas. ¿Cómo está esto visto en la escena, no? Pues realmente no en la arquitectura, sino como que estas vanguardias contemporáneas, porque yo creo que la arquitectura pues ya se apoyan muchas otras cosas para crear lo que está creando actualmente, pero pues tú lo estás replanteando a partir de lo que ya se hace. O sea, ¿crees que es válido de repente negar como que este uso de los materiales clásicos, o que es totalmente válido seguirlos explorando, no como ya totalmente explorados, sino como replanteando posibilidades? Entendí como 3 o 4 preguntas. Sí, serio.
Bueno, empezaría por lo último. Creo que sí, y me ha pasado que en este planteamiento de escojan un material, muchos dicen, ay, no voy a escoger concreto porque qué aburrido, ya se ha hecho todo con lo posible con concreto. En el caso específico del concreto creo que se puede hacer muchísimo todavía, muchísimo. Empezando por que es una de las industrias que más contamina, y otra vez no se confundan creyendo que tengo estandarte verde y lo que sea, sino nada más por optimización de procesos. Creo que se puede optimizar muchísimo más, y sí estaría nosotros empujar en que esa industria sea mucho más, choca la palabra responsable, pero sí que optimizara más sus procesos para que pudiéramos seguir usándolo. Es piedra líquida, que mejor material que eso, ¿no? Tiene tantos potenciales. Ahorita estoy explorando una mezcla para usar 7 medidas de petate por una de cemento y sustituyendo el cemento. Creo que eso ya es un buen paso, y hay muchas otras aproximaciones, aligerarlo, hacer otras cosas. Resumen, no me negaría, entonces dejemos de usar piedra, dejemos de usar tantas cosas porque ya se han usado mucho, y vamos a usar solamente fibra de carbono y nanotubos y ultragel, y no creo que vaya por ahí. Y conectándolo con lo que mencionabas de la vanguardia, ¿qué es la vanguardia? ¿Qué entenderíamos por vanguardia o cómo lo interpretaríamos? Todo lo que viene de lo contemporáneo, surge de las vanguardias, ¿no? De repente sé que se rompe el arte, porque ya cualquier cosa puede ser arte con el simple hecho de estar explorando algo nuevo, algo sorprendente, novedoso. Da esa discusión para muchísimo, ¿no? ¿En serio? Sí, cualquier cosa puede ser arte porque explorando algo nuevo. Pero las vanguardias se pueden apoyar de mucho para sorprender, o sea, no tiene que ser algo sorprendente para ser vanguardia. Ok. Y creo que eso conecta con lo que decías de evaluación en FONCA, ¿no? ¿Qué tanto les atraía o no las vanguardias? Yo te diría que es lo opuesto, ¿eh? Cuando fue el criterio de selección en FONCA, los veo bastante clásicos y bastante poco vanguardistas. Quizá recientemente ha mejorado esa situación porque son cada vez más jóvenes los que evalúan en FONCA. O sea, ya hay en Sistema Nacional de Creadores otros que antes estaban en Jóvenes Creadores y eso va permeando, pero cuando a mí me tocó, a mí me escogió o me dieron la beca estando Mauricio Rocha de tutor, y le costó. Yo propuse sistema interactivo de control local, no sé qué fue lo que le movió, vio el proyecto de la casa de juegos para niños y creo que eso le llamó la atención, después me lo dijo, pero esta idea de la tecnología, y eso sí hay esta versión fuerte, no es infundada, tiene razón de ser por todo lo que ha pasado, se prolifera y hay cuanto gente haciendo exactamente lo mismo, y luego tenemos el tutorial 1 de Grasshopper hecho Cineteca. Entonces no sé si eso no ayuda para la idea de vanguardia, conectarlo con una herramienta y que esa herramienta tenga consecuencias. Entonces crear esta, está yendo, ¿verdad? Y viniendo. Eso, nada. Gracias. Pregunta 2, por favor. 2. Bueno, más que nada una pregunta, es como un replanteamiento. Hace el semestre pasado tuve el accidente de asistir a su conferencia y fue muy extraño, ¿no? Me acuerdo mis últimas palabras fue: tengo que aprender, tengo que cambiar eso. Y usted, me acuerdo que dijo, yo creo que eso que me lo han dicho tantas veces es lo que menos tienen que hacer, el tengo que, ¿no? Posteriormente, pues, entré a hacer lo que era mi diseño de cuarto semestre, y entonces ahí fue cuando dije, no tengo que, voy a hacer esto y quiero ocupar la metodología o lo que tal vez escuché, ¿no? Y quise manejar no tanto la arquitectura paramétrica, ¿no? Porque en realidad a mí eso se me hace como igual, como un bullshit, ¿no? Quise enfocarme más en lo que era la emergencia como generador y no como resultado. Entonces, cuando al momento de yo empezar a diseñar, y hoy que lo escucho otra vez, ¿cómo se contempla entonces el diseño emergente?
porque para mí la emergencia es como una idea generadora, o quisiera yo creer eso. O sea, ese es el fin al que usted quería llegar, o soy otro accidente de sus pláticas. Todo. Últimamente encontré un recurso muy bueno para comentar este proceso de espejo, que muchas veces esta cosa de pregunta-respuesta es solo eso. Yo puedo usarte de espejo y plantearme una pregunta, pero en realidad me la estoy contestando yo, y entonces gracias, aunque no me digas nada ya me la contesté. Me gusta comentar eso del otro lado, y ese recurso es: dame opción múltiple para contestar tu pregunta. ¿Qué posibles respuestas tengo? Pues más que nada, una, o me confundió. Dos, voy por el buen camino del buscar, del seguir buscando y del seguir tratando de interactuar con ciertas tendencias. ¿Eso es una respuesta o pregunta? No, o sea, es como la opción B. Ok, ajá. Y a lo que se refería él, ¿no? De que está en top, en boga. A mí en realidad eso no me interesa más el explorar como una nueva metodología, pero la emergencia como una idea generativa, no como el resultado. La pregunta, ¿no? Con las tres. Entonces tengo razón. La opción D es todas las anteriores. No, a ver, volviendo específicamente al concepto de la emergencia, y creo que ahí está interesante porque ya lo estás planteando en qué punto de este proceso mental entra esta idea. Si lo veías como idea generadora, creo que se vuelve complicado cuando te enfrentas a un proyecto o a la solicitud de un proyecto específico, si es la idea generadora. Esa no es la idea generadora. Yo concibo la idea de emergencia como este motor o concepto general rector dentro de la investigación. ¿Qué implica? El ejercicio de la casa de juegos es bien claro. Al principio yo estaba imponiendo todas las decisiones y todo el proceso. Después solté, me concentré en esas reglas básicas, componentes simples, reglas de interacción simples, reducido número de reglas y de componentes, y surgió eso. Lo emergente se volvió este criterio de evaluación de si estaba acercándome o no a eso mismo. No que quisiera llegar a eso emergente, porque cuando empiezas a empujar la emergencia deja de ser emergente. Ya es este riesgo, riesgo constante. Me da miedo que hayas dicho la arquitectura emergente, porque lo estás metiendo al grupo de arquitectura paramétrica y arquitectura no sé qué, Quería llegar más a la cuestión del concepto, o sea, no como arquitectura, sino, por eso lo quería reiterar, la emergencia como una idea generadora, no como la arquitectura como tal. No, creo que lo emergente es una postura ante una investigación, ante un proceso de diseño, no es la idea generadora. La idea generadora puede ser, se los dije hace rato y lo vieron ahí, ominoso es una idea, y esa idea, a partir de abrir esta investigación y tomar estas decisiones y dejarse llevar por lo que la investigación va diciendo, guiando, expresando, eso es congruente con un proceso emergente, donde el accidente, donde la ignorancia. Lean el libro de Steven Johnson, se llama Sistemas Emergentes, lo edita Fondo de Cultura Económica. Es una aproximación bastante light a lo emergente, pero que hace entender muy bien, y como buen gringo da una listita de 5 principios básicos en la emergencia, y uno de ellos es: la ignorancia es útil, y por eso lo ponía, la ignorancia como motor de diseño, la ignorancia como recurso de diseño. Sepan menos, si saben menos descubren más, están más abiertos al descubrimiento y a la valoración del accidente. El accidente tiene esta connotación negativa, no debería tenerla. Aparte es una ilusión creer que tenemos otra vez control, todo constantemente accidentes y circunstancias externas.
que a pesar de tenerlo así como bandera, estandarte, así, la emergencia, lo emergente, lo emergente, lo emergente, eso me mantiene con la capacidad estoica de recibir cualquier accidente, puedo llegar a puntos de decir la arquitectura apesta, porque tantas cosas fuera de control y tantas otras cosas que son muy negativas que sí es de por qué estamos haciendo esto, ¿no? Qué necesidad, pero valoración del accidente. Gracias. Soy un accidente. Gracias, arquitecto. Pregunta 3, ¿quién es? Allá atrás, por ahí andaba, la 3. ¿No? Ya está.